La segunda forma de transferencia de calor es por medio de la convección. El movimiento de un fluido pone en contacto masas a distintas temperaturas, dándose entonces un intercambio de calor distinto al de la conducción, llamado convección. Cuando interviene una superficie A de un sólido que se encuentra a una temperatura uniforme Ts, se define coeficiente de convección o coeficiente de película H, que está expresado en watt por metro cuadrado grado Kelvin. Coeficiente que depende de múltiples factores del flujo, como la configuración geométrica, las propiedades del fluido y las variables de su estado termodinámico y dinámico. La ecuación de la transferencia de calor por convección es Q, calor transmitido, igual a la sección o el área a través de la cual se transmite por el coeficiente H y por la diferencia de temperatura superior menos temperatura inferior. Existen dos tipos de convección dependiendo de la manera en la que el fluido está en contacto con la masa. Puede ser convección libre si el fluido que está en contacto con la masa se mueve de manera natural. Por ejemplo, cuando una masa de aire en contacto con una pared caliente se calienta y sube por disminución de su densidad. O convección forzada, en la que se obliga al fluido a fluir mediante medios externos, como una bomba o un ventilador. Algunos de los valores típicos del coeficiente de convección se muestran en la tabla. Agua en ebullición, agua quitada, agua en reposo. Ahí tenemos el valor del coeficiente H en watt sobre metro cuadrado sobre grado Kelvin. El aire en reposo, de 5 a 15 el valor de H. Convección. Bueno, un ejemplo típico de la convección, para dar una idea, es el fenómeno por el cual se calienta un líquido dentro de una olla. O sea, dentro de un recipiente que tiene una altura y un volumen dado. Yo lo caliento en sus costados o en el fondo, supongamos que lo calentamos en el fondo solamente, ¿qué es lo que va a pasar? El fondo adquiere una temperatura, ¿sí? Tiene una temperatura. Y en el límite entre el material de ese contenedor, de esa olla, y el fluido, el líquido que está dentro, que puede ser agua, tiene otra temperatura. Y ahí se produce el intercambio. Convección libre es cuando lo dejamos, en ese caso, qué sé yo, la olla, calentamos nada más que la parte inferior, y va a provocar un movimiento ascendente natural y descendente del agua que en realidad tiene menor densidad, mayor densidad porque está fría. Entonces el agua fría que va arriba, que quedó arriba, es, ¿cómo podríamos decir? Reemplazada por agua ascendente caliente, que tiene menor densidad. Por esa razón, densidad al ser más caliente. Y el agua fría o más fría a la que tenemos ahí, en la parte inferior, va a bajar indefectiblemente porque tiene mayor densidad, pesa más. Y por esa razón la convección va a generar múltiples vórtices de fluido vertical ascendente y descendente, debido a que el agua de menor densidad tiende a subir y obviamente el agua de mayor densidad tiende a bajar. Entonces se provoca una mezcla natural que va uniformando la temperatura de todo el fluido, hasta que al final llega a la temperatura de la base. Si la base está a 70 grados y todo el agua llegará en algún momento a equilibrarse con esa temperatura. Bien, solamente ¿qué cabría saber y qué tiempo tarda en llegar a esa temperatura? Bien, entonces esto es convección libre. Forzada ya sería otra cosa. En una olla, como en este caso, no tendríamos una convección forzada. Así que el tema nos interesa porque vamos viendo qué fenómeno se aplica en cada caso de una cocina.
Conducción, ¿cómo hago para calentar la olla o el utensilio que contiene el líquido con las verduras? Y eso de la parte externa pega el rayo solar, calienta la chapa, el hierro o la fundición de aluminio de la parte externa y a su vez esto va hacia el interior. La superficie, capa de acero, hierro fundido o fundición de aluminio se calienta. Al calentarse, estando en contacto con un fluido, por efecto de la conducción, no la conducción en este caso, la convección en esta agua de la olla. ¿Y cómo se produce este calentamiento? De acuerdo a esto. ¿Sí? De acuerdo a lo que se plantea acá. Bien. La tercera forma de transmisión de calor es por radiación, por el simple hecho de tener una temperatura, cualquier cuerpo por encima de la temperatura absoluta, o sea, 0 grados Kelvin o menos 273,15 grados centígrados, radia. Es decir, emite radiación electromagnética por el movimiento térmico de las partículas que lo componen. La siguiente ecuación es la usada para el intercambio neto emitido-absorbido positivo del flujo de calor radiactivo hacia una superficie A con emisividad entre 0 y 1. Y bueno, esta es la fórmula de la transmisión por radiación de calor. La superficie, el valor epsilon el valor sigma, por la diferencia de temperatura superior y de base, pero elevada a la cuarta potencia cada uno, donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann. La radiación está dada en watts por metro cuadrado, es el flujo de energía radiante que incide sobre una superficie A, ¿sí? Comprende la radiación incidente desde todas las direcciones, es por se suele representar por la letra G. El Sol, fuente radiante de calor, se puede considerar como una de 5.800 grados Kelvin. La constante solar es de 1.353 watts por metro cuadrado y es la irradiación normal extraterrestre. Esto es, la irradiación recibida por la superficie dispuesta, por una superficie dispuesta perpendicularmente al foco emisor fuera de la atmósfera terrestre. Su valor varía entre más o menos un 3%, dependiendo de la época del año, según se acerca o se aleja la Tierra respecto al Sol. Sin embargo, la irradiación solar a nivel de superficie terrestre varía entre 800 y 900 watts por metro cuadrado de un día soleado despejado y 200 watts por metro cuadrado de un día nuboso. Ello se debe a la dispersión y atenuación de la radiación a su paso por la atmósfera, donde el dióxido de carbono y el vapor de agua, también el polvo, son gases participativos desde el punto de vista radioactivo. Por ello se habla de radiación directa y difusa. Bueno, acá qué es importante de todos estos conceptos. Y acá los dos últimos puntos aparte son un lujo. ¿Por qué? Y porque nos explica por qué y cuál es la radiación del Sol y por qué nosotros tendríamos radiaciones diferentes a nivel del suelo. Fíjense una cosa ustedes. La radiación en watts por metro cuadrado es el flujo de energía radiante que incide sobre una superficie. Bien, ya lo vimos. Comprende la radiación incidente de todas las direcciones. Es, por definición, radiación hemisférica. Se suele representar por la letra G. Ahora, calor. Se puede considerar como un emisor negro a una temperatura fija y absoluta de 5.800. La constante solar, claro, a uno cuando les dicen a ustedes, che, la constante solar es 1.353 watts por metro cuadrado, y uno dice, ¿y eso? Esa es la irradiación normal extraterrestre, fuera de la atmósfera y de la Tierra. ¿Qué significa? Que la radiación solar
a la distancia estelar que se encuentra la Tierra respecto del Sol, tiene un valor fijo y permanente de 1353 watts por metro cuadrado. Eso siempre y cuando esté más cerca o más lejos del Sol, varía más o menos 3%. ¿Estamos? ¿Qué significa? Que el Sol a la Tierra siempre le emite la misma energía a lo largo de décadas, siglos, etcétera, 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 ha emitido 1353 watts por metro cuadrado, variando en más o menos un 3% si se trata de invierno o verano. ¿Sí? ¿Eso qué significa? El Sol emite una cierta cantidad de energía a semejante distancia estelar de la Tierra respecto al Sol. Si estuviera más cerca, ¿cuál sería la constante solar? Y obviamente más grande. Y si estuviera más lejos, ¿cuál sería? Y obviamente más chica. O sea, cuando nos alejamos de la Tierra y del Sol, toda esta energía va disminuyendo. ¿Por qué? Y porque el Sol es una esfera que emite energía como un cuerpo negro. Irradia en forma céntrica, o sea, los rayos de energía, podemos decir, que se van separando a medida que nos alejamos del Sol y recibimos menos radiación estelar del Sol. Obviamente, porque nos estamos alejando de la fuente. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema? Y dicen que en la superficie la radiación está entre 800 y 900 watts por metro cuadrado si el día está bueno, si está despejado y soleado, y de 200 watts por metro cuadrado en un día nublado. Ahí tienen la diferencia ustedes de por qué podemos generar más energía térmica cuando está despejado que cuando está nuboso, porque la energía que llega a la superficie de nuestro captador térmico es mucho menor que la energía que llegaría un día de sol. ¿Sí? Partiendo de un valor de 800 watts por metro cuadrado para día soleado despejado, recibimos un cuarto un día nuboso, nada más que un cuarto de toda esa energía. Y esto es lo importante que debemos entender desde el punto de vista estelar. ¿Qué pasa con el Sol? ¿Cómo es la irradiación del Sol con respecto a la Tierra? Sí, no, el problema es la atmósfera. Al ingresar esta radiación en la atmósfera, y bueno, ahí se produce disipación en parte por absorción de los gases de la energía irradiada por el Sol, y por otro lado se produce una difusión de la radiación solar que termina pegando de otra manera en el punto de estudio. Y llegamos a que perdemos de 1300 a 800 watts por metro cuadrado. O sea, que perdemos un tercio más o menos de la energía por efecto de la atmósfera. ¿Y esto es malo o es bueno? Y no, no es malo ni es bueno, porque si no nos cocinaríamos. Nos cocinaría la radiación solar. Sería mucha más energía de la que estamos recibiendo. Y se calentaría más la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Un día promedio de temperatura nos daría 40 grados, capaz que da 60 grados, y no podemos vivir con esto. Por eso es que la atmósfera es tan importante mantenerla lo mejor posible. Bien, entendemos los efectos físicos que dan origen al funcionamiento de los captadores solares. Es como un repaso, pero también vemos otros puntos de vista muy interesantes desde la física que nos van aclarando más y más los conceptos. Por lo tanto, la radiación puede ser directa, se trata de rayos del Sol que llegan directamente al aparato colector de calor sin cambios en su trayectoria al atravesar la atmósfera. La radiación difusa, porque dijimos que la atmósfera generaba una difusión de los rayos solares. Bueno, entonces la radiación difusa se trata de los rayos del Sol que atraviesan la atmósfera, se dispersan por las moléculas encontradas en la bóveda celeste. O sea, sí, bueno, las partículas encontradas en la atmósfera. La radiación refleja se trata de los rayos del Sol que llegan directamente, pero que antes de llegar al instrumento, en este caso la cocina, se reflejan previamente en otros lugares, como por ejemplo en el suelo. Y ahí tienen un dibujito que esquematiza claramente estos tres tipos de
radiación. La directa que va derecho, o sea que viene del Sol, atraviesa la atmósfera y pega derecho en la superficie perpendicular. La difusa que va pegando en los gases y en las nubes y pega también parte en nuestro sistema de captación. Y la reflejada, que es la que se refleja en el suelo y pega en nuestro aparato. Para algunos sistemas de captación y aprovechamiento solar que se verán más adelante, no sirven todos los tipos de radiación. Y según la estructura de cada tecnología, será aprovechada la radiación directa o la total, directa más difusa, más reflejada. En el caso de las cocinas solares, con mayor eficiencia, viene dada por la radiación directa que permitirá concentrar mejor los rayos en la región a calentar. Sin embargo, estas cocinas también pueden trabajar, aunque con menos eficiencia, en días nublados, con mucha luz. Bien, como vimos, el principio permite aprovechar toda la radiación, la directa, la difusa y la reflejada. Pero las cocinas solares no. La radiación directa que recibe la cocina solar. Y por tal vez parte, pero no tan importante, la difusa y la reflejada. Conceptos para tener en cuenta. Bien. Estamos escuchando, ¿no es cierto? ¿Todo bien? ¿Estamos escuchando todos bien? ¿Se escucha? Hola, sí, profe, ¿se escucha bien? Bien, bien, bien. Sí, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sistemas que aprovechan la energía solar. Todo un medio distinto del aire ostenta la facultad de desviar los rayos solares si estos inciden inclinados a su superficie de impacto. Además, el medio podría absorber parte de la radiación calentándose. Estos sistemas térmicos que reciben calor del Sol se denominan colectores solares. Los colectores pueden ser planos o pueden tener forma esférica. En el caso de las cocinas solares, como se busca concentrar el calor en un punto o zona, se usan colectores con la forma esférica, que son colectores concentradores. No son concentradores, obviamente, porque desde el punto de vista práctico, está la superficie puesta por forma de rayos solares. En cambio, aquellos que tienen forma y capacidad de reflejo son colectores concentradores. Existen dos tipos principales de colectores concentradores. Concentradores que forman imagen, veamos de qué se trata esto. Toda la radiación que se refleja se concentra en un punto. Esto sucede cuando la forma geométrica del concentrador es una parábola de segundo grado. Toda la luz se concentra en un foco. El ejemplo más desarrollado es el concentrador cilíndrico parabólico. Si la radiación incide paralela al eje de la parábola, todos los rayos se concentrarán en una línea, no solo en un punto o foco. Bien. Acá tenemos un ejemplo del concentrador parabólico. Lo que nosotros vemos acá, esto, fíjense que son especies de uniones dobles móviles. ¿Por qué? Y porque esto gira respecto de un eje que está acá abajo, siguiendo el Sol. Obviamente, no hace falta que le describa mucho, pero este caño y el eje de esta parábola es plana, pero desarrollado a lo largo de una tercera dimensión, es norte-sur. ¿Por qué? Y para favorecer la concentración de todos los rayos solares en su foco, que es justamente el caño por el cual circula el fluido que es calentado. ¿Ven? Aprovecha tan solo la radiación directa. Deben estar correctamente enfocados.
Radiación que no sea paralela al eje no es reflejada. No aprovecha la radiación difusa. El eje debe ser paralelo a la radiación solar, por lo que requiere un tipo especial de mantenimiento, un seguimiento conocido como tracking, que resulta muy costoso. En realidad, nosotros en el norte, en Cauchari, tenemos paneles solares planos. Está bien, no estamos concentrando la radiación solar, sino lo que estamos haciendo es persiguiendo el sol. De la misma manera que este aparato está orientado norte-sur, en Cauchari están orientados norte-sur y hacen un seguimiento o tracking en una sola dimensión. Este-oeste. ¿Estamos? Este-oeste. Bien, acá la única diferencia es que la forma de esto es una parábola y el foco de la parábola, como en este dibujito, es el punto donde se concentra toda la radiación. La energía se concentra en un punto. Por eso se llaman concentradores solares. Y forma imagen porque es un punto teóricamente. Si esto es una parábola perfecta, esto es un punto perfecto. Esto es una zona pequeña que hay que cuidar que se mantenga así. Y este sol se lo persigue poniendo la boca de esta parábola siempre perpendicular al sol. ¿Estamos? Este sistema de equipamiento, de seguimiento o tracking, siempre está perpendicular al sol. Lo sigue desde el momento que sale del este hacia el oeste. Por supuesto, no es perfecto el este o oeste en perfección absoluta, porque bueno, están los equipos, las sombras y todas esas cosas que se hacen entre ellos, y por esa razón, por lo general, ya tiene un decidido horario en el cual sigue al sol. Bien, en el caso entonces, ustedes saben que la parábola, una de las propiedades de la parábola es que tienen un foco, y ese foco es un punto teórico de la parábola. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como concentrador solar. ¿Sí? Es uno de los tipos, hay varios. Pero bueno, este usa la parábola y concentra y genera una imagen. Y la imagen, forma imagen, es un punto. ¿Sí? Bien, luego tenemos los concentradores que no forman imagen. Muy sencillo. ¿Forman o no forman? Si los rayos se concentran en una región, se dice que el concentrador no forma imagen. Lo que hay es una región de luz. En este caso, la forma es un semicírculo. La radiación emitida por cada punto de la fuente se distribuye sobre todo el absorbedor. Concentran parte de la radiación difusa, todos los rayos que llegan dentro de un se concentran sobre el absorbedor. ¿Bien? Paralelo al eje de la parábola. Bueno, pero en este caso, este tipo de concentradores no requieren seguimiento, no hay que enfocarlo cada vez que el sol se mueva, sino que se mueve, que se puede dejar solo y va aprovechando la radiación poco a poco. Algunas tecnologías con estas características son el concentrador parabólico complejo, CPC, se define como un ángulo de abertura para el cual los rayos solares que incidan con ángulos menores o iguales que se reflejarán en la región del absorbedor. Por tanto, esta tecnología solo es válida durante unas horas del día, pero resulta muy eficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque funcionan durante ese horario y están quietos. No persiguen al sol, sino que funcionan cuando el sol está en cierto ángulo, hasta cierto ángulo del otro lado, y después ya no concentran toda la energía en el foco. Concentrador de segmentos de Fresnel. Los espejos se encuentran segmentados con mayor inclinación a medida que nos alejamos del eje longitudinal para que los rayos solares reflejen en el conducto central una tecnología de foco lineal, ya que permite calentar toda la longitud de un conducto por la cual circula el fluido.
Estos son los concentradores segmentados de Fresnel. Son muy buenos estos aparatos y aprovechan toda la energía disponible en la superficie que vemos. ¿Por qué? Y porque cada, podríamos decir, cada espejo longitudinal capta toda la energía en esa posición y la manda al caño. Y eso es lo que hace que toda la superficie plana que estamos viendo ahí, de esas chapitas, está captándose, es trasladada a ese caño central. Por eso es un concentrador segmentado, que en vez de ser una parábola o algo así, o un círculo, lo que sea, es plano. Por supuesto que es mucho más caro y más complejo el sistema, porque de acuerdo al ángulo, que la posición en que se encuentra, también el eje de esto tiene que estar alineado norte-sur, no se olviden. Porque este tiene movimiento o seguimiento en una sola dimensión. ¿Sí? Estos también tienen movimiento y seguimiento en una sola dirección. Y estos también tienen movimiento y seguimiento en una sola dirección. ¿Entiendes? Bien, C dice, torres en Dios. Son un conjunto de espejos posicionados de tal manera que su conjunto refleje en una torre central que recibe toda la energía y que posteriormente será transformada en energía eléctrica mediante el vapor que actúa como turbina, que activa una turbina. Son conocidas como centrales termosolares. ¿Ven? Bueno, ¿cuál es la característica? Y bueno, que si nosotros sacamos la cantidad de superficie de espejo que hay, ¿sí? Podemos saber toda la energía que estamos concentrando en la torre. Y es mucho, es mucho. Calculen, para un día normal de 800 watts por metro cuadrado, ¿ahí cuánto tenemos? Ahí se ve como que no es metro cuadrado, son hectáreas de captación. Hectáreas. La temperatura en este punto a donde llega toda la energía captada, porque estas placas también tienen sistema de seguimiento, pero en este caso son placas, por lo general tendrían que ser planas y tendrían seguimiento bidireccional, ¿sí? Bidireccional. Aunque podrían ser también parabólicas, pero como ven acá, son planas, ¿sí? Y a medida que los rayos van incidiendo, estos van cambiando el ángulo de forma tal de hacer cada uno perfectamente estudiado de acuerdo a su posición y la del Sol, cómo tiene que girar para poner toda la energía acá arriba. En forma permanente, por un sistema de computación, estos espejos chequean el ángulo del Sol, o sea, el reflejo, en este punto. Esa es toda la historia, pero no es tan fácil desde el punto de vista del equipamiento necesario para hacer un seguimiento bidireccional. Por eso es carísimo el sistema este, pero bueno, tiene su funcionalidad. Fíjense, acá hago un parate en la figura 7. Yo puedo concentrar toda la energía ahí para calentar un fluido y a su vez generar vapor, ¿sí? Bien, entonces puedo tener una turbina de vapor y generar con un generador energía eléctrica. A su vez yo puedo, haciendo algo así, generar altísimas temperaturas y, como se ha visto en algunos casos de proyectos en algunos lugares, se ha fabricado un incinerador de basura. ¿Por qué? Y bueno, porque provoco semejante temperatura que hasta el propio aire se incinera en el punto ese. Entonces, ¿qué es lo que logro? Un incinerador. Y este incinerador puede ser para incinerar basura de cualquier tipo, que sea compatible con el sistema de incineración. ¿Sí? Así que no es solamente 2 o 3 cositas las que se puede hacer con helióstato. Se puede hacer un incinerador, se puede hacer un calentador. Si ustedes me permiten, yo les cuento. Si saco todo esto y en el suelo tengo temperatura, tengo energía geotérmica,
térmica, y bueno, los concentradores de esto pasan a hacer otra cosa. Yo genero energía térmica no por concentración de la energía solar, sino por captar la energía que está en el sustrato de la Tierra. Y mi sistema sigue siendo muy parecido a él. Genero vapor de agua, turbina de gas, generador, etc. ¿Sí? Bueno, acá hay algunas direcciones donde ustedes pueden ver este tipo de aparatos. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice ahí? Los helióstatos también se plantean para concentrar gran cantidad de energía térmica, capaz de dotar de energía a distintos procesos industriales mediante el recirculado primario de sales fundidas. Bueno, sí, también. Cocinas solares, fundamentos teóricos, tipos y consideraciones. Tipos de cocinas solares. Existen dos tipos de cocinas solares, llamadas indirectas, que son aquellas que usan el flujo de calor portador que lleva el calor desde un captador hasta un lugar de su almacenamiento, por lo que se dice que son cocinas solares indirectas de almacenamiento de calor, y las cocinas directas, que son aquellas en las que se calienta directamente el utensilio que contiene el alimento e incluso el alimento directamente. Nos vamos a centrar en las cocinas solares directas. Cocinas de acumulación de calor. Se realizan por medio de un gran aislamiento y el efecto invernadero. El cobertor está formado por hasta 3 capas de vidrio plano con un espacio de aire intermedio, vidrio perfectamente de alta transparencia, contenido de hierro, es decir, sin el característico tono verdoso, o cualquiera de los tonos, ¿no? Transparente. Así es la cocina u horno de caja, box cooker o sun oven, pues realmente se trata de solar. Las partes interiores suelen ser reflectantes y la olla o las ollas y el suelo pintado de negro mate a modo de absorbedor. Su orientación al sol no suele ser crítica ni tiene que ser frecuente, hablándose de que basta con realizarla cada hora o incluso cada 2 horas sin que haya riesgo de que el alimento se queme o se pegue. La temperatura que pueden alcanzar los hornos de caja cuando están vacíos puede llegar hasta los 180 grados centígrados, siendo habitual que esta oscile entre 120 y 140 grados centígrados. La absorción de calor del alimento cuando están plenamente cargados y debido a su escasa potencia calorífica hace que apenas lleguen a los 80 o 90 grados centígrados. Se disponen de espejos exteriores, la temperatura, si tienen espejos exteriores, la temperatura pueden ligeramente llegar a los 90 grados centígrados e incluso hacer hervir algo de agua en condiciones muy favorables. Horno solar de caja. 2. Cocinas de concentración. Dispone de espejos o lentes para conseguir una intensidad importante directamente al utensilio, generalmente una única olla. El resultado de la alta concentración es una cocina de gran potencia, de entre unos 200 y 500 watts por metro cuadrado de área de apertura, a mediodía despejado y calentando hasta 90 grados centígrados, por lo que el alimento adquiere temperatura más rápidamente que un horno solar. El resultado de las cocinas de concentración es una temperatura superior a las de las cocinas de aislamiento y efecto invernadero, lo que permite freír y asar por intermedio de un utensilio negro. Se trata de cocinas de forma parabólica que pueden distinguir dos tipos principalmente. La de parábola profunda, aquella olla dentro del cuenco, queda la olla dentro del cuenco del reflector. No suelen seguir la forma de una parábola exactamente. Antes bien, reparten la luz que reflejan en el fondo y los lados de la olla. Minimizan el peligro de quemaduras en los ojos al quedar la zona de radiación solar concentrada dentro del reflector. También resulta imposible que originen un incendio. En este caso, como se verá más adelante, al hablar de construcción de las cocinas solares, el foco se encuentra dentro de la parábola. Ese es el secreto. Foco dentro de la parábola da origen a las cocinas solares de parábola profunda.
y de concentración, porque son de concentración. La de parábola somera debe ser exactamente lo contrario, en las que la olla está alejada de un paraboloide más plano. En estas últimas, el calentamiento es mayoritariamente por el fondo de la olla. En este caso, el foco se encuentra fuera de la parábola. Dentro de este tipo encontramos la cocina Sheffield. Es una solución que trata de evitar el continuo seguimiento del sol a mano. Se trata realmente de un helióstato con varillas flexibles a las que se atan rectángulos de espejo de vidrio. Esta reflexibilidad permite cambiar la curvatura y la orientación. La complejidad de la cocina Sheffield y su tamaño las hace más adecuadas para comunidades. Conjuntos de 106 de estos reflectores han logrado cocinar la cocina solar mayor del mundo, con una capacidad de 18.000 comensales en India, Abu Road, Rajasthan. Como se darán cuenta, este tipo de cocina varía. La parábola profunda es un caso donde el foco se encuentra dentro de la parábola, y la parábola somera es del tipo Sheffield, donde el foco está fuera de la zona de la parábola. Y por lo tanto, tiene sus riesgos. Cuidado. Las de concentración de tipo familiar, de entre 1 a 1,5 metros de diámetro, logran los 120 a 180 grados centígrados, cocinando pequeñas cantidades, por lo que pueden freír y tostar. Para garantizar que la cocina tenga mayor concentración de rayos, se trabaja con espejos curvos. Las cocinas parabólicas cuentan con una parábola que es la curva que permite concentrar los rayos paralelos a un solo punto. En este punto, si la parábola es lineal, formando un canal recto, estaríamos hablando de colectores en forma de imagen, ya que el foco es lineal. Se trataría de parábolas perfectas que concentrarían toda la radiación en un único punto, el foco. Sin embargo, esta propiedad no es adecuada para cocinar, incluso puede ocasionar sobrecalentamiento y quemaduras locales. De manera que es más útil que se repartan los rayos solares en la superficie de la olla o en una óptica secundaria que redirija los rayos concentrados al lugar adecuado. Eso hace que el plato no tenga que ser perfectamente parabólico. Y acá es donde tenemos que hacer esa pequeña salvedad. Comenzamos la construcción con un parabólico, pero necesitamos una zona, no necesitamos un foco. Sino resultado de aproximar la parábola o incluso ser un casquete esférico, aceptando una cierta aberración esférica, siendo así más fácil de fabricar. ¿Ven? Como las cocinas solares no pretenden hacer coincidir los rayos paralelos incidentes en un solo tamaño para evitar la pérdida de rayos, una posibilidad de sustituir la curva continua de la parábola por tramos rectos. Así no se tiene un foco, sino una zona de irradiancia. Y esto es lo que normalmente se hace a partir de una parábola. ¿Sí? Que no sea un punto, sino una zona. Y que la zona coincida con la zona del utensilio. Y tenemos resuelto el problema. ¿Sí? Bueno, chicos, llegamos.